Sábado de la 12ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. A otro ven y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente, y sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y se cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El oficial romano le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Hermanos, la fe de este centurión romano se hizo patente después de pedirle a Jesús que curara a su servidor, a su criado, que estaba enfermo. Le dijo que no hacía falta que fuera hasta su casa, puesto que tenía poder para ordenar cualquier cosa y ésta se cumpliría. Jesús accedió y el centurión pudo constatar que en el mismo momento que el Señor le dijo: vete y que suceda como has creído, el criado recuperó la salud. Que se cumpla y que suceda según has creído. Es decir, el poder de Jesús es ilimitado, pero la fe del creyente es la que abre las puertas de ese poder benéfico. Ve y suceda como has creído. Es decir, Jesús quiere contar con nuestra fe. Para Dios no hay nada imposible, pero Él quiere contar con nuestra fe. Lo cierto es que la fe es un don sobrenatural, es un don que nos viene de Dios, pero se obtiene cuando hay esa limpieza de corazón, esa limpieza interior, esa sencillez, esa humildad, esa rectitud. Y como también le llegaron a decir los apóstoles: Señor, creemos en ti, pero aumenta nuestra fe. Señor, danos la fe que nos falta. Cuando en alguien se despierta la fe, se da como un encuentro entre esa bondad del Señor y la buena voluntad de la persona. A la fe la consideramos una virtud teológica, precisamente porque tiene su origen en Dios. Jesús elogió la fe de aquel oficial romano y sin embargo denunció
la poca fe y la dureza de corazón de muchos que, a pesar de que eran herederos del reino, lo perdieron, haciéndose merecedores de la condenación eterna. Señor, creo, pero dame la fe que me falta. Dame la fe que me falta. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando sobre la fe, como la fe es la adhesión del hombre total con su inteligencia, con su voluntad, al proyecto de Dios. Creerle a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede todo. Pero lo que nos pide Jesús es la fe. Cuentan de un campesino que fue a ver a un sacerdote, fue a su iglesia, y ya lo esperó que terminara su misa. Al finalizar la misa, se le acerca este campesino y le dice al sacerdote: oiga, padre, quiero que me haga favor de bendecir mi parcela. Y esta persona, el sacerdote, empezó a decir, comenzó a pensar, dice, bueno, ha de estar muy lejos la parcela del Señor, ha de haber mucho polvo, mucho lodo, cuánto tiempo vamos a tener que ir por ahí en el camino. Y yo creo que este campesino, al ver al sacerdote cómo tenía su cara de preocupación, le dice: padre, no se preocupe de ir físicamente hasta donde está mi parcela. Y lo sacó al atrio y le dice: mire, mi parcela queda aquí derechito. Usted haga la oración desde aquí y la bendición va a llegar a mi parcela. No se preocupe de ir físicamente. ¿No le recuerda esto? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De hecho, la bendición es bien decir, el bendecir. Eso es la bendición, el bien decir. Y cómo lo que bendice es la palabra. Muchas veces pensamos que es el agua bendita que rocía el sacerdote sobre aquel objeto, sobre aquella persona, pero lo que bendice es la palabra. Padrecito, no hace falta que vaya físicamente hasta mi parcela. Mi parcela queda aquí derecho. Usted haga la bendición desde aquí y la bendición va a llegar a mi parcela. Ese campesino tenía una fe muy, muy grande. Hoy nos podríamos preguntar, ¿cómo es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra fe cuando vamos a la iglesia? Estas palabras, de hecho, fueron recogidas en la liturgia. Cuando se presenta el cuerpo de Cristo, se dice: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y nosotros contestamos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos haríamos la pregunta: ¿realmente lo creemos? Decía Santo Tomás de Aquino: ¿bastaría una sola comunión para santificarnos si no ponemos obstáculos a la gracia de Dios? Bastaría una sola comunión. Ahorita, ante la pandemia, que no se puede comulgar, se puede hacer nada más comunión espiritual, pues mucha gente anhela ir a comulgar. Yo creo que esto nos va a ayudar a valorar más esa presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la hostia consagrada. Pero yo creo que es momento de que renovemos nuestra fe, y cuando estemos siguiendo la misa a través de las redes, pues le digamos esto que dijo el centurión, ¿verdad? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Pues les deseo que tengan un feliz sábado. Que Dios los bendiga.